Imagina que vives en Galilea, en el año 28 de nuestra era. El sol calienta las piedras de tu aldea mientras te preparas para lo que será el día más importante de tu vida, tu boda. No es solo una ceremonia romántica. En tu mundo, el matrimonio es la piedra angular de la sociedad, el contrato más serio que dos personas pueden firmar, y las reglas que lo rodean son tan antiguas como Moisés mismo. Pero hay secretos, polémicas y escándalos que la gente no habla en voz alta. Hoy vamos a destaparlos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El matrimonio judío del siglo I comenzaba mucho antes del día de la boda. Todo iniciaba con los desposorios, conocidos en hebreo como erusín. Esta no era una simple promesa de novios modernos, era un contrato legal vinculante, tan fuerte que solo el divorcio o la muerte podían disolverlo. Una vez que el padre de la novia aceptaba el mohar, el precio de la novia que el novio pagaba como compensación por la pérdida de la mano de obra de su hija, la mujer quedaba legalmente casada, aunque aún no vivieran juntos. Esta fase de desposorio duraba típicamente 12 meses, tiempo durante el cual el novio preparaba la casa para su nueva esposa. La tensión sexual en esta época era palpable. Dos personas legalmente unidas, pero físicamente separadas. La ley era clara. Cualquier relación íntima antes de la ceremonia nupcial final sería considerada adulterio, castigado con la muerte, según Deuteronomio 22. Los prometidos vivían en un limbo legal, atados, pero no consumados, esperando con ansiedad el día de la boda propiamente dicha. Cuando finalmente llegaba el día de la boda, la celebración duraba 7 días completos. El banquete nupcial era el evento social más importante de la comunidad. El novio, acompañado de sus amigos, iba en procesión a la casa del padre de la novia. Ella, vestida con sus mejores galas y velo, esperaba rodeada de sus damas de honor. La ceremonia culminaba cuando el novio llevaba a su esposa a la casa que había preparado, y ahí, en privado, tenía lugar la consumación del matrimonio. La importancia de esta primera noche era tal que existía una costumbre arcaica pero real: la exhibición de las sábanas manchadas con sangre como prueba de la virginidad de la novia. Esta práctica, mencionada en Deuteronomio 22, aunque en desuso en algunas áreas urbanas, persistía en las comunidades conservadoras como testimonio público de que el pacto había sido sellado correctamente. La virginidad femenina era un tesoro familiar, y su pérdida antes del matrimonio era considerada una deshonra imperdonable. Pero la vida conyugal judía no era solo una cuestión de pasión y celebraciones. Estaba rodeada de regulaciones estrictas que dictaban cuándo un esposo podía acercarse a su esposa, cuándo debían abstenerse y qué rituales debían seguir. Las leyes de pureza ritual, conocidas como Taharat HaMishpacha o leyes de Nida, gobernaban la intimidad física con un rigor que sorprendería al mundo moderno. Según Levítico 15 y 18, cuando una mujer menstruaba, entraba en un estado de impureza ritual llamado Nidá. Durante estos 7 días, y otros 7 adicionales de pureza ritual, no podía tener ningún contacto físico con su esposo, no podían dormir en la misma cama, sentarse en la misma silla, ni siquiera pasarse objetos directamente de mano a mano. La pareja vivía como compañeros de casa, no como esposos íntimos, durante aproximadamente 2 semanas cada mes. Esta abstinencia forzada tenía un propósito teológico: recordar a la pareja que su unión física no era solo placer, sino algo sagrado. Al final del periodo de impureza, la mujer debía sumergirse completamente en una mikve, una piscina ritual de agua corriente natural, para purificarse antes de que la intimidad conyugal pudiera reanudarse. Este ritual de inmersión, realizado en privado pero supervisado por una mujer del pueblo que aseguraba la completa sumersión, era el sello que permitía que la vida marital continuara. El mundo de Jesús estaba profundamente dividido sobre una cuestión que afectaba directamente estas dinámicas conyugales: el divorcio. 2 escuelas de rabinos dominaban el debate. La escuela de Shammai, más estricta, enseñaba que un hombre solo podía divorciarse de su esposa si encontraba en ella algo deshonroso,
interpretado generalmente como adulterio. La escuela de Hillel, más permisiva y en aquel tiempo más influyente, argumentaba que un hombre podía repudiar a su esposa por casi cualquier motivo, desde quemar la cena hasta encontrar a otra mujer más atractiva. Esta disparidad teológica tenía consecuencias reales devastadoras. Un hombre podía casi literalmente despedir a su esposa por capricho, dejándola sin protección económica ni estatus social. Mientras que la ley permitía que el hombre tomara múltiples esposas, aunque esto fuera raro en la época de Jesús, la mujer no tenía derecho legal a solicitar el divorcio. Ella estaba a merced de la voluntad de su esposo, su seguridad dependía de su complacencia. En este contexto, el relato de la mujer samaritana cobra una dimensión escalofriante. El Evangelio de Juan capítulo 4 nos presenta a una mujer junto al pozo de Jacob, en pleno mediodía cuando el sol arrecia. Jesús está cansado, sus discípulos han ido a buscar comida y él está solo cuando ella aparece. La conversación que sigue revela más de lo que parece a primera vista. Jesús le dice: «Ve, llama a tu marido y ven». Ella responde: «No tengo marido». Jesús, con esa claridad que lo caracteriza, responde: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». 5 maridos. En una sociedad donde las mujeres no podían iniciar el divorcio, esto significa que había sido abandonada 5 veces, o que había quedado viuda 5 veces, o una combinación de tragedias. Ahora vivía con un hombre sin estar casada, algo socialmente inaceptable. La vida de esta mujer ilustra las grietas en el sistema. Quizás había sido demasiado vieja para cada nuevo compromiso, quizás su reputación la precedía, quizás simplemente la desesperación la había llevado a vivir fuera de las normas. Lo que es seguro es que su encuentro con Jesús en el pozo, a una hora inusual cuando ninguna mujer respetable debería estar allí, sugiere que era una marginada, alguien que las otras mujeres de la ciudad excluían de sus círculos. El escándalo más grande que Jesús enfrentó sobre estas cuestiones fue la mujer sorprendida en adulterio. Relato narrado en Juan 8. Los escribas y fariseos la arrastran ante él, la tiran literalmente al suelo del patio del templo. Están en sus derechos según Levítico 20 y Deuteronomio 22, que mandan la muerte por adulterio. La tienen agarrada en fragante delito, dice el texto. Deben apedrearla hasta matarla. Pero hay algo sospechoso en esta escena. Según la ley mosaica, tanto el hombre como la mujer debían ser ejecutados. ¿Dónde está el hombre? Si la atraparon en el acto, él también debería estar allí, sujeto a la misma pena. Su ausencia grita complicidad, tal vez una trampa tendida para poner a Jesús en conflicto con Roma, que había quitado a los judíos el derecho a aplicar la pena capital. Jesús se agacha y escribe en el suelo con el dedo. Los acusadores presionan. Finalmente se incorpora y dice esa frase que ha resonado por 2 milenios. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. 1 a 1, desde el más viejo hasta el más joven, se van. Quedan solo 2, el acusador divino y la acusada humana. ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te sham? Pregunta Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este momento desafía todas las convenciones de la época. La mujer, culpable según todos los estándares legales, recibe gracia. Los hombres, intelectual e intachablemente correctos según la ley, se marchan avergonzados. Jesús no niega la ley, pero introduce algo que el sistema legal no podía procesar: la misericordia como fundamento de la justicia. Las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio eran radicales en su contexto. Cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, citando las palabras de Moisés que permitían el certificado de repudio, Jesús respondió remontándose antes de Moisés. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 en una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esta declaración iguala a los cónyuges de una manera revolucionaria. En un mundo donde el hombre poseía a la mujer, Jesús habla de unidad, de dejar familias de origen por igual, de algo que Dios mismo sella. Cuando sus discípulos responden que
Si así es, mejor no casarse. Jesús no los corrige con un mandato universal de matrimonio. Reconoce que hay espacio para el celibato, para quienes renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. La vida íntima en los hogares judíos de la época estaba marcada por estas tensiones entre ley y gracia, entre norma y necesidad humana. Las parejas seguían los ritos de pureza, observaban los períodos de abstinencia, pero también encontraban formas de conexión emocional en esos tiempos de separación forzada. La tradición oral judía habla de que esos días de abstinencia ritual eran momentos de cortejo renovado, de conversación profunda, de construir la relación más allá de lo físico. El Talmud, recopilación de tradiciones que comenzó a formarse precisamente en esta época, contiene fascinantes discusiones sobre las obligaciones conyugales. Un esposo tenía el deber de proporcionar a su esposa ropa, comida, techo y sí, relaciones íntimas regulares. La frecuencia dependería de su ocupación, diaria para los sin trabajo, 2 veces por semana para los trabajadores normales, 1 vez por semana para los que viajaban. La mujer tenía derecho a la satisfacción marital y el esposo que la negaba estaba incumpliendo sus obligaciones. Esta perspectiva era progresista para su tiempo. Reconocía que la mujer tenía necesidades legítimas, que el placer conyugal no era solo para el hombre, que el matrimonio implicaba responsabilidades mutuas. Por supuesto, la mujer estaba sujeta a su esposo, pero dentro de ese marco jerárquico había espacios de dignidad y reconocimiento. Las bodas en Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro, según el Evangelio de Juan, muestran la importancia social de estas celebraciones. 3 días de fiesta, el vino se acababa, la vergüenza del anfitrión sería socialmente devastadora. María, la madre de Jesús, interviene, y Jesús convierte el agua en vino, no solo para salvar la reputación de la familia, sino para bendecir la celebración misma. El Mesías no condena la alegría humana, la santifica. Deja tu like, suscríbete y comparte. El celibato en la época de Jesús era raro, pero respetado. Los esenios, el grupo sectario que probablemente produjo los rollos del Mar Muerto, vivían en comunidades sin matrimonio. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, también parece haber vivido célibe. La tradición del nazareato, donde un hombre o mujer se consagraba a Dios por tiempo determinado sin beber vino ni cortarse el pelo, incluía abstinencia total de relaciones conyugales. Pero para la inmensa mayoría, el matrimonio era la norma. Los padres arreglaban los compromisos cuando los niños eran pequeños, aunque la boda real se celebraba al llegar a la pubertad. Las familias buscaban alianzas estratégicas, riqueza compatible, linaje honorable. El amor romántico no era el fundamento del matrimonio, sino algo que se esperaba creciera dentro de él. El Cantar de los Cantares, ese poema bíblico de amor erótico, era leído en las bodas como modelo de la pasión que debía florecer entre esposos. La prostitución existía, aunque prohibida por la ley. Las zonas portuarias como Cesarea y Tiro tenían burdeles. Las mujeres que caían en esta vida eran socialmente muertas, aunque históricas como Rahab, la prostituta de Jericó, mostraban que la redención era posible. Jesús mismo fue criticado por ser amigo de publicanos y pecadoras, esa categoría que incluía a las prostitutas del pueblo. Las consecuencias del adulterio femenino eran particularmente brutales. Una esposa infiel podía ser ejecutada. Una prometida infiel sería apedreada en la puerta de la casa de su padre, poniendo la deshonra sobre su familia. La ley de los celos en Números 5 describía un ritual humillante donde una mujer sospechada de infidelidad, pero sin pruebas concluyentes, debía beber agua con polvo del suelo del tabernáculo. Si era culpable, su vientre se hincharía y sus muslos se contraerían. Según el texto, era una sociedad donde la honorabilidad femenina estaba vigilada con obsesión. Jesús desafió estas asimetrías de género en sus enseñanzas y acciones.
hablaba públicamente con mujeres, algo escandaloso. Recibía a María de Betania sentada a sus pies como discípula, la postura de un estudiante rabínico, mientras Marta cocinaba. Defendió a la mujer que ungió sus pies con perfume costoso, diciendo que donde se predicara el evangelio, también se contaría lo que ella había hecho. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, Jesús les daba voz. La historia de Susana en el apócrifo Daniel, aunque escrita antes, refleja estas dinámicas. Una mujer inocente acusada falsamente de adulterio por jueces corruptos que deseaban violarla, salvada por la sabiduría juvenil de Daniel. Muestra que las mujeres hermosas vivían bajo amenaza constante, que el sistema legal podía ser manipulado contra ellas, que la justicia divina era su única esperanza real. En las casas judías de Galilea y Judea, la noche traía sus propios rituales. Las parejas casadas se preparaban para los momentos de intimidad con cuidado ritual. La mikvé era el sello de pureza que permitía la unión. La bendición de las relaciones conyugales, recitada tradicionalmente, recordaba que incluso en la cámara nupcial, Dios estaba presente. La procreación era considerada un mandato divino, el cumplimiento del mandato de Génesis de ser fecundos y multiplicarse. Pero también había espacio para el placer. Los rabinos discutían qué ropa podía quitarse o dejarse durante la intimidad, qué posiciones eran aceptables, cómo equilibrar la modestia con el deseo. Un texto talmúdico famoso cuenta de un rabino que, al ser preguntado por qué se perfumaba antes de la intimidad conyugal, respondió que la Torá fue dada para humanos, no para ángeles. La santidad incluía la sensorialidad. La homosexualidad era categóricamente prohibida por Levítico 18 y 20. El Nuevo Testamento mantendría esta prohibición en las epístolas de Pablo. La cultura helenística que rodeaba Judea practicaba pederastia y tenía espacio para relaciones entre hombres adultos, especialmente en las élites urbanas, pero el judaísmo normativo rechazaba estas prácticas como abominaciones paganas. Las concubinas, aunque raras en la época de Jesús, tenían estatus legal. Un hombre podía tener una esclava como concubina, y sus hijos serían legítimos, aunque no tuvieran derecho a herencia completa. Sin embargo, la monogamia había llegado a ser la norma práctica para la mayoría de la población. Poliginia, tener múltiples esposas, era posible pero costosa y socialmente compleja, reservada principalmente para la élite. La menstruación marcaba la vida femenina con ritmos de inclusión y exclusión. Las mujeres tenían espacios especiales en la sinagoga, separados de los hombres. Durante su nidá no podían tocar textos sagrados, entrar al templo o participar plenamente en la vida religiosa. Era una sociedad donde la biología femenina dictaba la espiritualidad, donde el cuerpo de la mujer era objeto de regulación constante. Cuando Jesús tocó a la mujer que sangraba desde hacía 12 años, estaba violando estas barreras de pureza ritual. Ella, considerada impura desde hace una década, toca secretamente el borde de su manto. Jesús siente que poder ha salido de él, y en lugar de reprenderla por hacerlo impuro, la llama hija, la sana, la libera. En su reino, la pureza viene de la fe, no de los rituales. La historia del sexo y la intimidad en la época de Jesús es, finalmente, una historia de tensión entre norma y persona, entre sistema y compasión, entre ley y gracia. Las regulaciones existían para proteger la sociedad, pero a menudo aplastaban a los individuos. Las mujeres samaritanas con 5 maridos, las adúlteras arrastradas al tribunal, las menstruantes excluidas de lo sagrado, encontraron en Jesús algo que el sistema no podía darles: la dignidad de ser vistas como personas, no solo como categorías legales. El mundo que Jesús habló era complejo, a veces hermoso, a menudo opresivo. Las parejas judías encontraban alegría en sus bodas, cumplimiento en sus familias y conexión en sus momentos íntimos, pero también vivían bajo sistemas que privilegiaban al hombre, que estigmatizaban a la mujer caída, que confundían la pureza ritual con la rectitud moral. En ese mundo, el mensaje de Jesús era revolucionario. El amor de Dios no depende de tu cumplimiento de normas, sino de tu corazón arrepentido. La intimidad más profunda no es física, sino la unión del alma con su Creador. 2000 años después, estas tensiones siguen vivas.
Las culturas modernas luchan con los mismos equilibrios entre libertad y compromiso, entre placer y responsabilidad, entre individualismo y comunidad. La época de Jesús no tiene todas las respuestas, pero sus preguntas siguen siendo las nuestras. ¿Qué hace sagrado al sexo? ¿Cómo protegemos a los vulnerables sin oprimir a los transgresores? ¿Dónde encontramos la línea entre justicia y misericordia? La mujer junto al pozo se convirtió en evangelista, corriendo a contar a su pueblo lo que había descubierto. La adúltera perdonada desapareció de la historia, pero no de nuestra memoria. Las parejas judías siguieron celebrando sus bodas, observando sus ritos, encontrando Dios en sus camas matrimoniales, y Jesús continuó su camino, desafiando sistemas, sanando heridas, ofreciendo una visión del amor que trasciende categorías y épocas. Esa es la historia que hoy recuperamos, compleja, humana, profundamente divina. Los historiadores y teólogos han analizado extensamente estas prácticas del primer siglo. Los descubrimientos arqueológicos en Judea, incluyendo restos de mikves rituales en Yad Hashmona y otros sitios, confirman la existencia material de estos rituales de purificación. Los rollos del Mar Muerto proporcionan textos que detallan las regulaciones sobre pureza familiar con una precisión asombrosa. Las fuentes rabínicas, incluyendo la Mishnah y el Talmud, preservan los debates de esa época con una viveza que trasciende los milenios. La comprensión moderna de estas cuestiones ha evolucionado significativamente. Los eruditos bíblicos contemporáneos reconocen que muchas interpretaciones tradicionales reflejaban los prejuicios de sus propias épocas más que las intenciones de los textos originales. La figura de Jesús, particularmente en su tratamiento de las mujeres marginadas, emerge como un desafío constante tanto a la opresión religiosa como a la permisividad cinética. Su enfoque no era abolir la ley, sino cumplirla en su sentido más profundo. Amar al prójimo como a uno mismo, incluso cuando ese prójimo es una mujer samaritana con pasado complicado o una adúltera sorprendida en flagrante. Las preguntas que Jesús planteó siguen resonando en nuestras iglesias y sinagogas, en nuestras aulas y parlamentos. ¿Es posible una sexualidad sana fuera del matrimonio? ¿Cómo tratamos a quienes fallan nuestros estándares morales? ¿Qué papel juega el placer en la vida espiritual? La época de Jesús no ofrece respuestas simples, pero nos invita a contemplar la complejidad humana con ojos de compasión. En ese sentido, el estudio histórico se convierte en ejercicio espiritual y la investigación académica en camino de discipulado. El testimonio de las fuentes históricas confirma que esta era una sociedad profundamente estructurada en torno a la familia, donde el honor sexual femenino era la moneda de cambio más valiosa y donde las transgresiones podían significar la muerte. Pero también era una sociedad donde la gracia podía encontrarse en lugares inesperados, donde un rabino itinerante podía transformar la vida de una mujer samaritana marginada o salvar a una adúltera de la lapidación. La historia del sexo y la intimidad en la época de Jesús no es solo un relato de represión, sino también una historia de esperanza, redención y transformación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.